lo principal del paisaje cultural cafetero, pues es su gente, nuestra gente, nosotros. Paisaje Cultural Cafetero es una iniciativa que nace en la academia. Fueron 16 años de investigación y nosotros fuimos los académicos que emprendimos esta tarea del proyecto para la declaratoria. Los postdeclaratorias se hacen a partir de estudios muy serios en los cuales se demuestra que el lugar es auténtico, es excepcional. La finalidad del propósito y de la iniciativa del paisaje cultural cafetero es preservar una construcción cultural que se ha dado en torno a una actividad económica que es la del café. UNESCO no declara un sitio porque sea perfecto, no. UNESCO lo que hace es un sitio que es vulnerable. El paisaje cultural cafetero se reconoce porque es un paisaje cultural que está en peligro de desaparecer y se están perdiendo muchos de esos atributos, de esos valores propios de la cultura cafetera. El paisaje cultural cafetero, que esa es una equivocación también que es muy común, es considerar que el paisaje cultural cafetero es el paisaje visual, lo que uno ve desde una montaña, que dice, vea, eso es el paisaje cultural cafetero. No, cuando se habla del paisaje cultural cafetero se habla de un fenómeno humano. O sea, la esencia del paisaje cultural cafetero es la gente. Lo que UNESCO, claro, no es un palo de café, sino las tradiciones culturales derivadas de un paisaje agroproductivo que tiene grandes atributos y expresiones culturales únicas y excepcionales. Eso es lo que claro es. Pero lo más importante, que yo creo que la gran amenaza, es el desconocimiento de por qué somos patrimonio de la humanidad. Los campesinos aquí están desapareciendo de una manera acelerada. Para hacerle frente a esas amenazas, lo primero es cómo entonces garantizar que siga siendo sostenible esa caficultura. Una de las principales amenazas de la caficultura precisamente es la baja rentabilidad del cultivo. Porque cuando no hay rentabilidad, pues obviamente las personas que están involucradas dentro de cualquier renglón productivo, pues se van a desmotivar. En 30 años hemos perdido las 2/3 partes del área de café en este departamento y pues bendito Dios. La finca no producía para sostener el hogar, la finca no producía ni para ella misma. Hay muchas fincas que en estos momentos están en otras actividades económicas que antes eran cafeteras, debido precisamente a eso, que han encontrado otras actividades que son más rentables que el café. Estamos haciendo procesos, digamos que de reingeniería y procesos donde podamos seguir apostándole a seguir siendo caficultores. Y entonces eso es lo que hemos venido haciendo, dándole valor agregado a nuestro producto. Cuando se inscribe un patrimonio en la lista mundial, el Estado debe garantizar su sustentabilidad. Es urgente la reinterpretación del paisaje y emprender proyectos y programas sobre los auténticos guardianes que van a permanecer en el paisaje. Por ejemplo, yo he estado pensando en que debería haber un sello de café que sea Café Paisaje Cultural Cafetero de Colombia y que a partir de ahí pueda tener un mayor precio en el mercado mundial. Esta finca es una empresa familiar. Nosotros estuvimos a punto de vender la finca por los bajos precios. Si nosotros hubiéramos vendido la finca, yo estoy segura que esto, como está en un lugar tan estratégico en Buenavista, sería turismo. Porque de hecho a mi esposo le han ofrecido muchas personas que le pida lo que pida que le compramos. Y no es gente de acá, obviamente. Entonces la cultura cafetera fue quedando en pequeños productores de café. Y esas fincas fueron quedando medidas, pues sobre todo en la parte plana, metidos dentro de un creciente presencia de hoteles. Y esas pequeñas fincas fueron impactadas, por ejemplo, por el predial.
aumenta el predial y una persona campesina con su cafetal ahí, con su cultura cafetera, pues se ve obligada al desplazamiento o al destierro, porque es que el destierro no es solamente un destierro armado, ¿no? Hay muchas formas de apropiación de la tierra. Cuando ese campesino sale del territorio, ¿sí?, por esas presiones económicas, pues desaparece el verdadero sentido del paisaje. Sin paisanos no hay paisaje. Nosotros estamos en el renglón de la caficultura. Y es que si no hay café, entonces ¿cuál es el paisaje cultural cafetero? Que de hecho uno pasa por muchas fincas que eran café y hoy en día es plátano, aguacate, cítricos y el café. Entonces, ¿de dónde viene la palabra paisaje cultural cafetero si no hay café? Yo diría que lo que queda del paisaje cultural cafetero es lo que resiste de una finca donde el propietario está a punto de vender porque el gran empresario le está diciendo cada día que venda. Yo creo que hay unos esfuerzos para proteger este paisaje. Hay unos esfuerzos desde la sociedad civil. Un proyecto turístico no genera tanto empleo como una finca cafetera. El café genera empleo. Es algo muy social, muy bonito. Yo creo que los agricultores que hacemos parte del paisaje cultural cafetero, el precio nunca puede ser a pérdida. Para poder ser rentables, para ser sostenibles. Porque nadie es sostenible perdiendo. Y por ser parte del paisaje cultural cafetero, debería darnos una bonificación, un precio diferencial en el momento de uno llevar su café a venderlo a determinado lugar. Si desaparece esa cultura, si eso por lo que la UNESCO lo inscribió, pues desaparece el paisaje. UNESCO ya no está tan permisivo con las declaratorias. Es que UNESCO no declara un sitio de por vida. De acuerdo con el manejo que se da del sitio, o permanecemos o salimos. Yo pues diría que entre la declaratoria y lo que tenemos hoy, el paisaje ha perdido muchos de sus atributos. En el Quindío, por ejemplo, ha habido un cambio de uso del suelo. A mí eso me preocupa por los cambios de uso del suelo, una burguesía agraria nacional, grandes terratenientes y una burguesía incluso extranjera. Me preocupa las incidencias de ese tipo de monocultivos para lo ambiental. Los pequeños campesinos en la cordillera enfrentan varios retos. Uno de esos ha sido los monocultivos, como los de aguacatejas, como las pineras en la parte alta de la montaña que están haciendo que cada vez tengamos menos cantidad de agua. La amenaza de las fumigaciones en las fincas alrededor lo que hace es que afecta a la biodiversidad dentro de este territorio. Yo estoy rodeado de aguacateras y como el aguacate lo fumigan tanto, entonces me está acabando con las abejas, ya no me llega miel. Las abejas son las que nos ayudan a subsistir. Nosotros realmente los vemos, lo que tenemos alrededor nosotros lo vemos como bienes naturales. Para nosotros el agua es un bien natural, o sea, algo de todos y para todas. El modelo extractivista de monocultivo, pues las ganancias van para fuera del país, no quedan los habitantes del territorio, más allá de un pago de sueldos, de jornales. Cuando tenemos la tierra en manos de colombianos o de habitantes del territorio, de pequeños campesinos, la riqueza quedaría distribuida. Las ganancias van para todos, los beneficios son para todos, se trabaja más comunitariamente, más en asociatividad y también, como les duele el territorio, como habitan el territorio, pues va a haber una protección para ese territorio y un cuidado. No a diferencia de las multinacionales que no les interesa. Necesitamos hacer reforma agraria. La biodiversidad es el tesoro más grande del paisaje. Y ese tesoro no lo podemos feriar, no lo podemos regalar, debemos conservarlo para las futuras generaciones. Y el paisaje es un sujeto de derechos. Una pregunta reiterativa siempre con respecto al paisaje actual cafetero de Colombia es la minería.
El tercer punto de UNESCO plantea que se debe evitar explotaciones mineras en áreas del paisaje cultural cafetero. Eso es un problema muy grave porque uno de los atributos que planteamos del paisaje es patrimonio natural y recurso hídrico. En consecuencia, cualquier proyecto que atente contra esos dos atributos nos pone en graves riesgos. Y para el Quindío hay que reconocer también que hay una organización social muy importante que se opone a la minería en el área del paisaje. De parte mía sí pienso que la declaratoria ha logrado al menos detener esos intereses tan voraces de explotación de minería en el área del paisaje. Para mí la resistencia significa o simboliza ir en contravía del desarrollo que nos quieren presentar, como los agronegocios del aguacate Hass, como la minería. Y aquí, yo creo que esa fue una de las grandes defensas que hemos dado por el paisaje. El tema de que se hiciera una consulta donde el 98% de la población dijo que no quería procesos de minería a gran escala. Otra forma de resistir desde la sociedad civil es cómo hay pequeños productores de café y ellos aún resisten en no vender sus tierras, a corporaciones internacionales que se están quedando con la tierra en Pijao y con el agua y producir su café. Yo soy la cuarta generación de caficultores. Mi bisabuelo llegó hace muchos años en la segunda ola de colonización que llegaron a Génova, donde ellos comenzaron pues a producir el café. Así siguió mi abuelo y después mi madre, y hoy pues estoy yo acá a cargo con mi esposo porque queríamos proteger este territorio. Nosotros aquí donde estamos somos también resistencia porque precisamente en este predio una multinacional pretendía poner 2 pequeñas centrales hidroeléctricas. Y la casa de máquinas quería ponerlas en el Guadual que nosotros protegemos, donde hace parte de todo un corredor biológico alrededor del río, en donde no le piden permiso a la gente, donde no necesitan comprarle a sus propietarios, donde tramitan una licencia ambiental y con eso van a donde un juez. Son realmente pues terribles, ya que expulsan la gente. Y pues lo que ha pasado en Caldas es que las fincas cafeteras se han quedado sin agua porque la tubería, que es bastante larga, pues corta los cuerpos de agua. Entonces es una forma también de desplazamiento porque una finca sin agua pues no vale nada. Además, una finca productora de café se llama un fenómeno de extranjerización de la tierra. Cuando ya no queden más campesinos y campesinas viviendo en estas montañas, para las multinacionales va a ser mucho más fácil ejercer un control social o hacer lo que deseen y finalmente ya podrán hacer también la explotación de los minerales. ¿Quiénes son los que se quedan como vigías, como los guardianes del paisaje? Escuchen muy bien esto. Los pequeños y medianos propietarios que viven en las fincas. En eso no nos equivocamos. De los 16 atributos, uno es pequeña propiedad y cultivos múltiples. O sea, en ellos hay una garantía muy importante de mantener por una solidaridad alimentaria para ese tipo de población y que mantienen rasgos de solidaridad comunitaria muy interesantes. Ese atributo de la solidaridad comunitaria es una cosa fundamental en el paisaje cultural cafetero, en el auténtico paisaje cultural cafetero. Eso no lo hace, por ejemplo, un cafetero que tiene enormes monocultivos de café. Ese me parece que es un punto muy, muy interesante. Debido a la falta de trabajadores, hemos tenido que hacer las mingas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos con varias fincas y cuando hay cosecha nos ayudamos entre todos. La falta de mano de obra en el campo es un gran problema. Una, los jóvenes se van para la ciudad y la otra para las aguacateras. Entonces no tenemos quien nos ayude a elaborar todo el proceso del café. Aquí llegaban decenas de miles de trabajadores. Lo que está pasando con el paisaje cultural cafetero es que se está degradando, que está desapareciendo. Ya no tenemos relevo generacional. Pues ya mis hijos, ellos ya se fueron porque pues acá no había nada que hacer. Yo soy tercera generación de caficultores. Esta finca ha sido de toda la vida.
Yo me acuerdo mucho de esas bonanzas cafeteras. Ya hoy en día ya no se ve la bonanza. Ya ahorita con el café ya lo llevamos a la tienda. Antes que tuviéramos la tienda, no le damos como el valor agregado. Nuestra tienda ha sido muy importante porque somos una asociación. La tienda ha sido una gran ayuda. Yo amo realmente el café. Como las mujeres, no solo los campesinos, varones que trabajaban en el campo fueron los que crearon el paisaje cultural cafetero, sino que en lo fundamental también fueron las mujeres. Las chapoleras somos nosotras, las cafeteras que estamos metidas en la finca. Esa imagen que le venden al turista como mujer chapolera disfrazada, esa no es la imagen. Realmente estás en la finca, no allá. Si el país quiere brindarle homenaje a la mujer cafetera, es en el campo, acá en la finca. Al turista lo llevan a los parques temáticos a ver la mujer chapolera y realmente ella está en el campo y no está disfrazada. Ser una mujer cafetera es una labor de resistencia. Estamos luchando por no vender la finca y no salir de ella. Han desvirtuado esa cultura cafetera convirtiéndola en una farsa. Coloco un ejemplo que para mí me parece grotesco y es pensar que ese mundo de las mujeres que cogieron café puedan asimilarla a un concepto de chapolera con unas vestimentas que nada tienen que ver con nuestra cultura, con unas vestimentas estrambóticas que son imposibles meterse a un cafetal a coger café con un vestido de eso, ¿no es cierto? Entonces es convertir la cultura en un muñequito que se muestra para el turista, para satisfacer al turista. Y vamos perdiendo entonces todo ese reconocimiento incluso del papel que las mujeres han jugado en la cultura cafetera. Esa chapolera que nos vende el mercado, antes de reconocer el papel de la mujer, yo creo que la ridiculiza, ¿no es cierto? La pone en un espacio que no es el espacio de la cogedora de café, ¿no es cierto? Que no es el espacio de la cultura cafetera, de estas mujeres que se la jugaron también dentro de los cafetales, cogiendo café al lado de sus compañeros, al lado de sus esposos, sosteniendo incluso a veces fincas, ¿no es cierto? Solas. Entonces, cuando vienen turistas a este territorio, ¿a dónde los llevan? A los parques temáticos, que disfraza una muchacha de chapolera, y eso es lo que ofrece el turismo internacional. Esa es la imagen que ofrece. Cuando nosotros planteamos el proyecto, en los atributos nunca hablamos de turismo. Convirtieron sencillamente el paisaje cultural cafetero no en un fenómeno cultural, sino en una etiqueta para vender un destino turístico. Que se compran fincas cafeteras, quitan el café, todo, ponen prados y piscinas para los turistas, pues van desapareciendo los campesinos y son los campesinos los que generan la cultura del paisaje cultural cafetero, son los que generan el paisaje cultural cafetero. No son los turistas, es la relación profunda con la tierra y tan singular que merece ser protegido en beneficio de la humanidad. Sabemos que todos los sitios declarados patrimonio traen como consecuencia turismo. Pero hay que pensar de qué tipo de turismo. Debe ser un turismo cultural asociado justo al paisaje. Entonces aquí ha habido un uso para mí muy negativo del turismo. El parque temático no es paisaje cultural cafetero. Los parques temáticos, ¿qué son? Son representaciones teatrales. Entonces, ¿qué es lo que yo sé aquí? O sea, es vergonzante mostrar las imágenes auténticas de una familia cafetera, donde está el señor con la señora, los hijos, viviendas dignas, bonitas, con sus muebles auténticos. Eso es vergonzoso. Entonces, claro, ahí hay una tergiversación enorme de lo que es el paisaje actual cafetero de Colombia para el turismo internacional. Eso es muy grave, gravísimo. Entonces, ¿qué es buscar ahora entonces? Trabajar para mostrar lo que es el auténtico paisaje cultural cafetero
En el Quindío hay una cosa que me preocupa mucho. Aquí un pequeño y mediano productor cafetero puede alojar a un turista unos días de condiciones dignas y él tendrá un ingreso adicional sin dejar de ser caficultor. Pero aquí no, aquí las leyes exigen que ese pequeño caficultor que tiene una finca muy digna, que tiene todos los atributos, no puede porque le exigen las normas, y las normas que los pueden cumplir los grandes hoteles. Eso es gravísimo. Eso es absurdo. ¿Cómo eso es absurdo? Tiene que haber mayor flexibilidad con estos requisitos para alojamiento de turistas en sitios que tienen los atributos auténticos del paisaje cultural cafetero de Colombia. Para que las comunidades, y sean las comunidades y no los operadores turísticos los que se lucren de esto. Y una forma, si la señora que tiene sus gallinas ponedoras le compramos y no al supermercado, pues estamos de alguna manera ayudando a un turismo sostenible. La señora que hace los tamales deliciosos y ricos, esa gastronomía local la debemos incorporar en los proyectos. Entonces, mira la diferencia a un sitio cerrado como son los parques temáticos, ¿sí? En donde todo queda concentrado. Para que estos modelos sean reales, la normatividad turística debe considerar lo que el territorio es. Yo no le puedo exigir una norma sectorial de turismo a un alojamiento rural campesino, porque si no, vamos a ver que el campesino no se va a animar para ofrecer este servicio. Dicen que de $10 que ingresan al departamento del Quindío, uno se queda en el departamento. $1. ¿Cierto? O sea, $9 sale. ¿Quiénes se quedan? Operadores, empresas transportadoras, los dueños de las grandes hoteles y de los grandes prestadores del servicio directo del turismo, y que no son, entre otras cosas, muchos de ellos no son quindianos, ¿cierto? Pues gente que vino a invertir. No estamos diciendo desmonten todo lo que han planteado, simplemente hagan una complementariedad que integre realmente a una cultura cafetera que se formó en 2 siglos de presencia ya en esta zona. Por eso, si queremos conservar y salvaguardar el paisaje cultural cafetero, tenemos que proteger ese mundo campesino que aún sobrevive. Yo creo que los municipios de la cordillera, como son Pijao, Génova y Córdoba, son los que más representan la cultura del café. Las vías más mal tenidas son las vías de la cordillera. Y ve tú en qué condiciones se encuentran las carreteras, por ejemplo. No le meten un peso, pero donde están las aguacateras, las carreteras están buenísimas. Estamos aquí en Barragán, en la parte que es Quindío. Hace 10 meses el puente se dañó. Con esto, tanto el agricultor como el consumidor llevan del bulto, los dos. Es muy triste que esto, siendo paisaje cultural cafetero y una zona turística, se hayan tardado tanto para ejecutar una obra para dar vida. Principalmente los productos que transbordamos aquí con mis compañeros, pues, vienen de los municipios como Pijao, Córdoba, y de allí de Buenavista, Génova también. Y esos municipios se llaman cordilleranos. Por ejemplo, este puente, tanto tiempo y todavía esta es la hora que todavía no lo han arreglado. Un campesino de Génova traía a diario productos del campo a comercializarlos. Ya con la ocasión del puente, ya le tocaba pagar un transporte de Génova acá. Aparte de eso, tenía que pasar un transbordo de los productos del campo al otro lado del valle a otro vehículo. Y ahí los productos del campo se iban deteriorando con tanto trajín. Y cuando llegan allá, ya van a pérdida. Nosotros deberíamos de tener un fondo para la conservación del paisaje. Nosotros debemos defender el territorio, por lo tanto, la participación ciudadana es definitiva. Los lugares declarados patrimonio son de interés de los estados, no de un gobierno de turno.
Por ejemplo, alcaldes o gobernadores que no están enterados de lo que es el paisaje y terminan tomando decisiones contrarias a lo que plantea UNESCO como exigencias de sostenibilidad del paisaje cultural cafetero de Colombia. O sea, nos debemos de convertir en custodios, en vigías de ese patrimonio. Por ende, para proteger a nuestro caficultor y al habitante rural, debemos tener unas medidas especiales para la gente en el territorio. Y también necesitamos que realmente esa declaratoria del paisaje cultural cafetero se enfoque en proyectos reales, en presupuestos y en política pública. Lo primero que tiene que hacer cualquier administración es incluir en sus esquemas de ordenamiento territorial los atributos que tiene el paisaje cultural cafetero. Allí es esa base legal para que se conserve el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Por eso las acciones del Estado y de otros actores del paisaje cultural cafetero tienen que ir dirigidas a recuperar ese paisaje cultural cafetero real. Afortunadamente tenemos todavía un mundo campesino y tenemos unas fincas donde hay esos saberes, los estamos recuperando y los estamos potenciando. Nosotros somos y queremos seguir siendo caficultores.